Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, Karma Tempa, muy agradecida de estar aquí hoy contigo. Yo también te agradezco mucho que hayas abierto también un espacio para encontrarnos y compartir nuestros entusiasmos, como para ir haciendo dar un contexto en esta nueva actividad que quiero asentar en la comunidad virtual Bienvenido a tu mente. Estos días que estaba pensando cómo contar, cómo compartir esta nueva idea dentro de la comunidad virtual Bienvenido a tu mente, pues garabateaba, escribía algunas cositas y pensaba en esto que está tan presente en nuestro día a día, tiempos de confusión, de confrontación, de crispación, de desencuentros, noticias que llegan por tantos medios que parecen que, no sé, y a veces lo logran secuestrar nuestra esperanza. La invitación es que integremos todo lo que ocurre, pero que prioricemos como práctica recordar que el amor y el cuidado sostienen nuestra vida en común, este principio de humanidad compartida que Mm, tanto Santiago el Dalai Lama como tantas otras figuras sostienen. Esto es un poco la génesis, esta esencia del laboratorio de entusiasmo. sí, Los laboratorios personales, aquello que nuestro corazón pues empieza a decirle a nuestra mente o viceversa, a ver, ¿qué te parece aquello que revitaliza también nuestro proyecto vital, valga la mm, redundancia? ¿Qué es lo que nos entusiasma? Y además, ¿cómo contagiamos ese entusiasmo? Entonces, compartir proyectos, ideas, pensamientos, lecturas, es el sentido último de estos encuentros, descubriendo cómo cultivamos juntos una alegría lúcida, una alegría compartida. Entonces, en esta suerte de laboratorio de entusiasmo, que es lo que, y esto está como tributaria de una conversación entusiasmada que tuvimos en mm, Daxancayu en un mediodía, mientras compartíamos la comida al aire libre en un escenario magnífico, pues traemos aquí aquel encuentro contándonos qué es lo que nos entusiasma y qué es lo mm. que surge de ese entusiasmo. Bueno, lo primero para mí surge el entusiasmo con tu nombre, porque a lo mejor no todo el público sabe lo que significa Karma Tempa, pero yo sé que Mm. llevas la palabra virtuoso y entusiasmo. Si nos lo cuentas, por favor. Bueno, sí, sí, sí. Karma en principio tiene una doble lectura, significa el contexto de una de las escuelas dentro del budismo, y en este caso la escuela Kayu. Tempa Rabye, que es el nombre que acompaña esto de karma, que también es entendido como actividad. Y Mm, Tempa son enseñanzas, podría ser esto alguien que sostiene de manera entusiasta, por vincularlo a nuestra conversación, la enseñanza. No solo como alguien que traslada libros de una biblioteca a otra, sino alguien que, y en mi caso, un intento de trasladar al día a día con entusiasmo aquello que la enseñanza y la práctica le ha ido permeando. Y en esto hay un punto más allá de nuestros nombres, hay un punto también en común, un vaso comunicante contigo, tu profesión, tu faceta de escritora, todo que está permeado por la vida y por el entusiasmo que ha dado, bueno, pues que ha fructificado en esto que ahora me gustaría que también nos fueras compartiendo. sí, sí, Karma Tempa, para mí también el entusiasmo como que ha grabado mi vida, yo creo que desde chiquitita, ¿no? Me decían ya desde pequeñita que era tenía un carácter así muy entusiasta, ¿no? Entonces yo diferenciaría, ¿no?, entre ese entusiasmo inocente, infantil, y el entusiasmo que deviene de un conocimiento profundo del sufrimiento humano, que para mí no es otra cosa que resistirnos a la realidad, a lo que es la realidad. Y como yo cuando vivo eso en mi propia vida, ¿no?, ya en los 40, ¿no?, veo una fuerte sacudida a la que me resistí y contra la que luché mucho, ¿no?, hasta que por fin acepté, ¿no? Y entonces ahí volví otra vez a renacer en ese entusiasmo del que estamos hablando, pero con una conciencia muy diferente, ¿no?
Y esto me ayudó mucho toda la sabiduría budista, toda la filosofía budista que diferencia entre el sufrimiento y el dolor, ¿no? Como que el dolor era y es inherente a mí y a todos, porque nacemos, nos desarrollamos, enfermamos, morimos, ¿no? Y por el camino, pues nos encontramos un montón de obstáculos que con suerte y mucha tenacidad y grandes dosis de entusiasmo nos ayuda a desarrollarnos y a crecer, ¿no? Y en esos, bueno, 40 avanzados, casi 50, yo vi que mi entusiasmo necesitaba otra calidad, ¿no? Y era la calidad de saber que aceptando la realidad tal cual es, también los disgustos y las pérdidas más grandes, ¿no? Aceptándolas tal cual son y enraizándonos en lo que realmente importa, es ahí que podía debutar en la vida con un entusiasmo. No te digo que el otro no fuera real, porque siempre lo he llevado de carácter, ¿no? Pero este era como mucho más estructural, ¿no? Y para eso me ayudó también mucho la meditación, ¿no? Darme cuenta de muchas cosas durante la meditación. No sé si tú tienes una experiencia parecida con la meditación, como que nos engrana, ¿no? En lo que es estructuralmente importante, dejando de lado, bueno, entre otras muchas cosas, nuestro ego, ¿no? El carácter que somos y todas esas identidades, ¿no? Que van con nosotros, hasta que por las pérdidas necesariamente están llamadas a modificarse, a cambiar, ¿no? Ujú. Mm. Sí, creo que la meditación en un contexto así muy, muy espontáneo, ¿no? De compartir en estas nuestras experiencias, es como una nueva pedagogía para hablar de las cosas que siempre nos pasan, Mm, que van cambiando a lo largo de nuestra vida, de nuestro contexto, pero que están básicamente referenciadas a esto que está señalando. Sufrimiento, dolor, sentirnos interpelados, el desasosiego, otra vez el entusiasmo. mm, Es sentarse a escucharse. mm, Y desde ese espacio abierto, amoroso, amplio, silencioso, pues hablar de una manera novedosa con lo que con lo que nos sucede. Y mm. escuchar, mucha escucha, escucharnos mucho. Y esto Sí, implica también como un ejercicio de contención, porque en general en nuestros diálogos internos nos estamos respondiendo. Y dentro de esas respuestas, pues a veces hay condescendencia, otras veces hay críticas, am, suele haber algo de maltrato, a veces mucho, de mm, desconfianza. Pero creo que en general esas respuestas que tenemos salen casi de las mismas preguntas que nos hacemos constantemente. Entonces, para mí la meditación también ha sido, y estos años de ordenación monástica y de estar de forma activa en la vida, pero también con espacios que cualquiera puede compartir, laicos y religiosos de introspección, en algún punto se me ocurrió esperar, y la meditación fue ese banco de espera, que surgieran nuevas preguntas, mm, porque ya iba entendiendo que las preguntas habituales iban a dar siempre las mismas respuestas. Y mm. la satisfacción que te dan esas respuestas a las mismas preguntas, pues acaban aportando poco novedoso. Sí, Entonces, esta era como la idea de buscar nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas. mm. Bueno, yo sin duda en la meditación voy muy por detrás de ti, ¿no? Y a mí esto de Mm. que me No, surjan. perdona que te interrumpa. No se trata tanto de delante, detrás. Sí, detrás, pero quiero decir que no estoy tan evolucionada, quería decir, como para que me surjan esas preguntas, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, me surgen muchas cosas que tienen que ver con lo que algo en mí está llamado a soltar para poder abrazar algo que para mí es muy importante, que es algo creativo, que es lo que tú estás hablando de algo novedoso, ¿no? Algo que surge nuevo cuando dejo de escucharme en la misma identidad una y otra vez, ¿no? A ese nivel de meditación estoy y ahí pues encuentro mucha paz en ratos
cuando acepto que mi mente va hacia donde va, aunque no sea lugares nuevos, y cuando además de eso me doy cuenta que en esa aceptación, cuando descanso ahí, aparece un terreno muy fértil que cada vez dura un poquito más para que surja algo nuevo y creativo, ¿no? ujú, Y es así como surgió mis ganas como psicóloga clínica de entregar a los demás, a muchos más que los que puedo atender en mi consulta o online también, a muchísimas más personas lo que iba aprendiendo después de esas pérdidas que he comentado, ¿no? ujú, Y entonces surge ahí una ilusión, primero una ilusión y luego, según iba tomando forma, un entusiasmo por narrar una historia de tal manera, con unos personajes reales, de tal manera que el lector se pudiera ver identificado en esos personajes y de la mano de ellos pudiera hacer un viaje interno, ¿no? No sé cuántos de nuestra audiencia conocerá el poema de Ítaca, ¿no? Pero eso es lo que, ese poema tan bello, ¿no? Sobre el gran viaje, es lo que está detrás del arco iris, la superación, detrás del arco iris, la joya interior y pronto, ojalá, detrás del arco iris, la sabiduría, ¿no? Ese viaje que yo describo, en el que me meto, en el que disfruto, en el que me surge mucho entusiasmo, en el que tengo que ir una y otra vez a nuevas fuentes, como no el budismo, como no amigos del desierto, como no, todas las personas que me voy encontrando en consulta y por fuera de la consulta que me ayudan a sanarme yo de lo mío para poder acompañar a los demás con más conocimiento y a veces incluso con sabiduría, ¿no? Y de ahí nace esta trilogía que se pueden leer los libros por separado, ¿no? Y que por otro lado es mi gran apuesta por esto que habita en mí, que lo quiero llevar a muchas personas para que puedan vivir de una vida más en la aceptación, más sosegada, mucho menos consumista, y no digo solo de bienes materiales, sino también del consumo en general y del uso de todo, ¿no? Y una vida mucho más en silencio, en meditación, en paz con lo mismo para poder brindársela a los demás, ¿no? ujú, Ese es mi gran entusiasmo en estos momentos, mi gran bebé, ¿no? Tengo dos hijas, pues este es mi tercer hijo, ¿no? ujú. Y detrás del arco iris, la sabiduría, ¿de qué manera has ido desandando en este libro del que estamos Mm, hablando? ¿Cómo has ido desandando lo que aquí de manera espontánea hemos estado compartiendo? mm, ¿Cómo imaginaste, cómo pensaste, que seguramente habrá habido idas, vueltas, retrocesos, avances? Es un proceso rico, complejo, el de escribir, ¿verdad? sí. Y me gustaría que nos contaras de esto y de la estructura de esto que es tan convocante, aquello que siempre nos llamaba la atención, que habrá detrás del arco iris. Sí, gracias por esa pregunta porque me lleva a mí misma, ¿no? A darme cuenta cómo empecé desde esta sed, ¿no? De dar a los demás tanto como yo había podido aprehender, ¿no? De agarrar, de hacer mío, ¿no? En mi proceso de duelo y en mi proceso de un poco también incluso nacer de las cenizas, ¿no? Nace de ahí y luego se va construyendo, es muy curioso, Carmen Tempa, no sé cuando tú escribes, ¿no? Pero hay una parte como que es volitiva que yo digo, bueno, tengo que tener una pareja, tengo que tener el mundo infantil, quiero también que esté la generación anterior, lo que precede a todo esto. Quiero, por supuesto, que estén los tres grandes campos, ¿no? En la psicología, que esté el trabajo con el cuerpo, que esté el trabajo con la mente, que esté el trabajo con la espiritualidad. Quiero que sea un camino real, o sea, que no sea una historia maravillosa de se casaron y fueron felices y tal, sino que realmente se vean las relaciones entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre compañeros de viaje, que es una parte fundamental en detrás del arco iris, la comunidad es Mm, importantísima para mí y para detrás del arco iris como apoyo, ¿no? Y como lugar donde entregar lo que haces, ¿no? Entonces, quería que todo eso fuera muy real, ¿no? Entonces es un viaje como el de Ítaca, ¿no? Como que en realidad no hay ningún sitio, no hay ninguna Ítaca
al final del camino, ¿no? No hay ninguna cumbre arriba en el Himalaya, ¿no? Sino realmente es todo un camino lleno de senderos, lleno de obstáculos más o menos grandes, lleno de humildad y honestidad, porque no hay otra para crecer y evolucionar que la humildad y la honestidad, bueno, y tantas otras virtudes, ¿no? Pero desde luego estas dos fundamentales. Y entonces yo parto desde ahí y en aquel momento vivía en Málaga frente al mar. Y era Mm. una etapa para mí como de reconstruirme yo misma, ¿no? Como ave fénix, ¿no? Y ahí empiezan a surgir todos estos personajes y luego es lo que te decía hace un momento, ¿no? Es como que luego ya los mismos personajes, ellos viajan y ellos, ellos van a Berlín, ellos van a París, ellos van a Dharamsala, ellos se encuentran con cosas que me pasó a mí, pero en versión de ellos. Es muy mágico, ¿no? Lo que ocurre ahí. ¿Te pasa a ti algo así también cuando escribes? Como que de repente te toma algo y eso empieza a crear. De alguna manera, sí, en general escribo más que nada artículos, pero Mm, voy haciendo algunos pinitos, como se dice, y el de ir por gusto, de ir mm, escribiendo personajes. mm. Y es lo que dices, que en un momento hay un momento de comunión íntima en el que se desdibuja quién eres tú y quién eres el personaje y no sabes quién está creando a quién. Sí, Veces entiendes que es el personaje el que te está creando a ti o te está recreando y otras veces ves que eres tú quien está, sobre todo en el momento que en el bien señala, el momento práctico, me siento, abro el ordenador o tomo un cuaderno y un lápiz. Pero en muchos otros también vas viendo que te has perdido del personaje, que el personaje te está buscando, que tú vas mirando el horizonte y no lo encuentras porque lo tienes al lado. sí, O miran o te sientas junto con el personaje o los personajes a mirar algo. sí, Entonces, si hay cierta complejidad, cierto desencuentro, vas encontrando, y además a veces pareciera que el personaje ha abierto una suerte de baúl y que está allí metiendo y sacando cosas que dices, pero ¿y esto? ¿No? sí, qué bueno eso, sí. Trae una fecha, trae un pasado, trae unas voces y hay cosas que tienen mucho que ver con uno que dice, esto mejor me lo va a contar el personaje. Y Sí, le pides por favor que el personaje te lo cuente porque a veces no puedes con ello. sí. Entonces el personaje media y te ofrece un nuevo relato de aquello que todavía sigue doliendo. Me gusta eso, me gusta mucho lo que dices de, en general, todo lo que dices siempre, que eres un gran comunicador con tanta sabiduría. Karma Tempa, pero esto que hablas ahora del baúl me gusta porque fíjate, tengo aquí el índice porque, bueno, todavía no tenemos el libro publicado, pues esperamos que ocurra muy pronto, ¿no? Pero cuando yo veo el índice Ujú. y me voy a este título que cuando lo has dicho, que lo quería decir tal y como lo había puesto. Ah, es obligar al tigre al salir de la cueva, ¿no? Cuando has hecho lo del baúl, digo, aquí está, ¿no? Yo recuerdo, hay una mujer, bueno, que está en el budismo muy peculiar, que durante el COVID hizo un trabajo preciosísimo, se llama Concha Pinos Rey, y a lo mejor algunos de los que... ¿La conoces tú? ¿Sí? Vale. No, no personalmente, pero Mente. sé quién es y he tomado algunas, de forma indirecta, algunas clases con ella en alguna formación, en algún curso que he hecho yo como alumno, sí. Sí, Sí. entonces con esa capacidad creativa que tiene, ¿no? Pues probablemente cosas que yo me encontré en el baúl mientras que escribía detrás del arco iris la sabiduría tienen mucho que ver con ella, ¿no? Como por ejemplo este título, ¿no? Cuando ella nos explicó esto, pues ella utilizaba las metáforas para ayudar a las personas que estaban muy enfermitas de COVID a ir pasando por una serie de, digamos, pasos terapéuticos a los que les invitábamos online y uno era cómo ayudarles a salir de la cueva, ¿no? Pero de repente esta metáfora en el baúl me vino a mí, me salió y quedó un capítulo tan redondo en cuanto Mm, fíjate, he dicho de una manera muchísimo menos poética, ¿no? Pero lo hablamos tú y yo muchas veces cuando estamos tú en tus enseñanzas y yo o en mis consultas o ujú, cuando hago mis podcasts, ¿no? Que es esto del salir de la zona de confort y cómo la zona de confort nos adormece, ¿no? Cómo los automatismos nos ponen y cómo que hay a veces como que obligar al tigre a salir de esa cueva para ujú. que viva como un tigre, ¿no? Y pueda desarrollarse como un tigre, ¿no? Que es para que una vez dejado
dejado atrás no, pero una vez domado un poco el ego, ¿no? Y que no entremos en ego herido, paréntesis, yo el ego herido lo llamo a cuando nos asalta eh, nuestros automatismos ya de una manera salvaje, ¿no? El que es obsesivo compulsivo, pues ya no puede salir de algo tremendamente compulsivo, el que se va a la gula no puede dejar de disfrutar de la vida, el que se va a la envidia ya no puede salir a la calle porque todo le da envidia, ¿no? Eso lo llamo yo el ego herido, pero esos trazos cuando los tenemos como tendencias es lo que ya llamo el ego, ¿no? Entonces, cuando vivimos la vida desde el ego nos quedamos adormecidos, porque digo ya cuando lo vivimos desde el ego herido, ¿no? Y es como que muchas veces hay como que invitar, y gracias a la meditación y otras herramientas tan potentes, ¿no? que tenemos en la espiritualidad, no solamente en la psicología, cómo es tan importante ahí, fíjate lo que tú has enmarcado, Carmen Tempa, el amor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo desde el amor a mí misma no me permito volver a entrar en la cueva y quedarme en la cueva, ¿no? Y cómo desde ahí Mm, me obligo a salir de la cueva y a vivir la vida más allá del desamor a mí misma y el desamor a los demás, que es dejarme llevar por esos patrones que ya me quedan obsoletos, que ya me quedan estrechos, ¿no? Y que por lo mm, tanto, desde ahí me voy a vivir mi vida en presencia y con autenticidad. mm. Miriam, todo esto que nos estás contando, y ya que has hablado de un índice que yo también recién mientras conversaba contigo estaba mirando tus notas, estaba mirando el índice, me gustaría que nos contaras qué vamos a encontrar cuando tengamos el libro a partir de noviembre en Mm, las manos y cuál es el relato. Si tuvieras que dar tres pinceladas, has visto como los artistas de pintura zen, ¿no? De sí. Sumi. Cogen el pincel, están allí un tiempo mirando hasta que tres trazos definen, y esto es muy bonito de un estilo de pintura Sumi, Mm, mm, cómo lo que no está presente completa lo que estás viendo. Pero me gustaría que con esa arte que tienes también de la buena comunicación nos contaras estos contenidos de este libro. mm. Bueno, Mirándolo, hablando de sus contenidos. sí, bueno, primero comentar que, bueno, que es una historia de amor, pero no es una historia de amor romántica a lo Hollywood, no, es la historia que atraviesa una familia y una comunidad para aprender a amar de una manera más auténtica, más real y mucho más presente, ¿no? Entonces, los personajes principales es una familia que consta de una abuela, una pareja y una cría de 11 años. Y la comunidad, hay una comunidad eh, secular y hay una comunidad budista y hay además una comunidad de amigos en general, ¿no? que son muy importantes en el relato. Y todos ellos juntos, a raíz de dos pérdidas que no voy a develar, muy importantes, quien hace Death Cafés, pues ahí dejo, luego hablamos si quieres del Death Café, pero ahí dejo un poco sembrado la belleza que es asistir a reuniones, que es uno de los capítulos en los que se habla de las pérdidas y las grandes pérdidas y cómo afrontar los duelos, ¿no? Entonces es amar a través de la vida, amar a través de la presencia, pese a las grandes pérdidas, incluso apalancándonos en las grandes pérdidas para amar más y mejor, ¿no? Entonces tengo aquí el índice delante, son muchos capítulos y claro, yo los he escrito, a mí me parecen todos fascinantes, pero voy a, Seguro que lo son, sí. voy a elegir así alguno, ¿no? Bueno, empezamos de entrada con el poema de Ítaca, ¿no? Que constantemente a través de los capítulos eh, la narradora te va invitando a ti como lector a que participes en la lectura, ¿no? de los libros y te impliques con un texto que va en cursiva para ti, solamente para ti como lector, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el zapato perdido de la Cenicienta, ¿no? Mm, Es una inspiración para el viaje, estoy escogiendo así mm, algunos al azar que hablan solos, ¿no? La trampa invisible de la rutina, lo acabamos de comentar con el tema de la zona de confort, ¿no? Autoengaño en tres actos, ¿no? Es muy bello esto, ¿no? Porque eh, muchas veces sabemos lo que debería saberse, pero no sabemos lo que sí debería saberse.
Y hay veces que, es un poco lo que decías tú antes con el C, ¿no? Como que en los silencios y en lo que no hay está lo que realmente necesitamos Mm, para dejar de sufrir, ¿no? El alma se despide sin secretos, ¿no? Qué importante es la honestidad y la verdad y partir de una pareja que se disuelve, de un trabajo que nos despiden o que nos vamos, ¿no? De una amistad y qué importante es partir de la vida sin engaños, ¿no? Hacia uno mismo y hacia la comunidad y sin secretos, ¿no? mm, Cloroformizado es estar muerto en vida cuando estamos tomados de nuevo por esos patrones de relacionarnos, esos patrones de pensar, esos patrones de actuar y de darle sentido a nuestra vida que están condenados ya a morir en nosotros para que nazca algo nuevo, ¿no? Los amigos, como la familia que se escoge, cuántos de nosotros y de nuestra audiencia no ven en su familia biológica realmente sus apoyos y sin embargo sí tienen grandes apoyos tanto en amigos físicos como a lo mejor en amigos como puede ser el Dharma o los amigos del desierto, en una comunidad, ¿no? Que te ujú. apoya. De esto cuánto nos hablas tú, ¿no? En tus enseñanzas, Karma Tempa, cuando pierdes contacto contigo, te duermes, no estás, ¿no? Como la importancia, ¿no? Esa. Mm. Dinos, dinos, de No, conectar. no, 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 no mucho más porque mi interés, yo ya me he entusiasmado con la descripción que estás haciendo de este itinerario, lo voy viendo como baldosas, ¿sí? Que vamos de una en otra como puntos de apoyo. Entonces también estaba mirando que has tenido la amabilidad de pasármelo, el índice. Y esto Mm, que estamos aquí en este punto, cuando pierdes contacto contigo, contigo mismo, pues eso te duermes, ese adormecimiento. mm, Y esto que me gustaba mucho, ¿no? Que aquí también lo tenía señalado, la incomodidad como antesala de la evolución. Y este es un punto que sin duda habrás hecho un desarrollo muy inspirador porque en una sociedad, y no quiero parecer como un señor mayor que lo soy, yo también. voy a parecer Somos como lo mayores, soy, ya. pero quiero decir, ¿sí, perdona? Que yo también, que ya somos mayores. Eso es, sí. Está bien. Sí. Pero no quiero que se traduzca en mal humor, en resentimiento, solo en Mm, señalar uno de los tantos aspectos que tiene nuestra sociedad, que en un punto el confort que no está extendido de manera uniforme en toda nuestra sociedad y menos en el mundo, pero también cómo nos adormece y ese adormecimiento nos hace sentir muy incómodos, valgo la redundancia, con la incomodidad. sí, Entonces, este aprender a estar con la incomodidad, que es lo que habrás experimentado y todos experimentamos por poco o mucho tiempo que llevemos, cuando te sientas a meditar o fundamentalmente cuando te sientas y te das cuenta que estás contigo mismo, bien sea que estés en una multitud, en un transporte atiborrado de gente en las horas pico o solo en el banco de una plaza. ¿No? Que es esa incomodidad que a veces surge, tanto acostumbrados al hacer, y aquí es una invitación a estar siendo con uno mismo. mm, Entonces, la importancia de aprender a estar con estas incomodidades, porque de ahí, y lo torpe que puede ser una idea esbozada así tan rápidamente, si no aprendemos a estar con estas pequeñas incomodidades, si no le sacamos músculo a estar con estas incomodidades, que es lo que se irá develando en este camino para encontrar esa sabiduría que está allí mm, detrás del arco iris y para encontrar después que en realidad estaba desde el propio punto de partida, pero hemos necesitado de esa cosa tan atractiva que es la mm, búsqueda para ir a encontrarla detrás del arco iris, ¿no? mm, Entonces, este punto de aprender a estar con las incomodidades, que en sí. general siempre tenemos una opción y, y que el mercado sabe muy bien cómo trabajar con nuestra incomodidad. Y Entonces, como, sí, perdón, sí, sí, sí. No, 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 ya dime, por favor. Sí, y generar necesidades que no tenemos, Y generar necesidades que no que no tenemos. tenemos, Y, ¿no? y Sí. exagerar incomodidades
que son propias de la vida, como si lo estuviéramos haciendo mal, patologizarlas en algunos casos, Ujú. o señalar como algo que nos falta, algo que nos han quitado o algo que tenemos que salir a procurar. Entonces, bueno, Sí, sentaditos en casa con nuestro libro y ir en esa búsqueda junto con los personajes para encontrar esa sabiduría detrás del arco iris. arcoíris. Y aquí está, mira, que dos cosas en esta mirada así Mm, también. De repente me encuentro otra vez con el índice. eh, Masticar despacio para una buena digestión. sí, Y lo de los Dead Café, vivir sin engaños. Bueno, podríamos estar entretejiendo esta conversación con un punto tras otro, pero me gustaría que nos detuviéramos unos minutitos en estas ideas. sí. Pues has dicho masticar despacio para una buena digestión, ¿no? Sí. Lo uno a todo lo que acabas de describir, bueno, como sabes hacer tú, ¿no? Con tanta metáfora y analogía. Me gusta mucho escucharte, Karma Tempa, porque, bueno, eres otro de los que está en mi baúl, en quien me inspiro, ¿no? Para hablar y transmitir ideas, ¿no? Entonces, masticar despacio para una buena digestión es en esta vorágine en la que vivimos, donde pasa todo tan rápido, ¿no? Nos cuelan muchos goles, ¿no? De estos que hemos dicho, ¿no? Necesidades que no tenemos, exagerar la incomodidad, bueno, luchar contra la vejez, ¿no? Luchar contra la arruga, contra las incomodidades propias de un cuerpo y una mente perdón, un cuerpo y un cerebro que se van deteriorando, ¿no? Entonces ahí es como unido a lo muy difícil podríamos llamarlo lo traumático desde un punto de vista psicoterapéutico, ¿no? O psicológico. Entonces muchas veces lo muy difícil ocurre demasiado rápido y además en una sociedad volátil, insegura, muy compleja y muy ambigua, esto todavía es más difícil como de asir, de entender, ¿no? Y cuando no entendemos, pasamos de puntillas por lo difícil y no se puede dar la evolución, no se puede dar el crecimiento, ¿no? Yo insisto una y otra vez en las consultas, en mí misma, ¿no? Que en algo que tú acabas de decir, y con el trabajo necesario, has dicho, ¿no? En lo importante que es una vez que detecto algo, que es oscuridad en mí, que quiero cambiar, que es un obstáculo para amar a corazón abierto, ¿no? Cuando yo detecto eso en mí, es muy importante pararme y digerirlo despacito y entonces meter recoba. Entonces, ¿qué es recoba? Responsabilidad. La Mm, responsabilidad de querer sanar eso en mí es mía. mm, El compromiso de voy a estar ahí pico y pala y no voy a cesar hasta que retire su obstáculo y pueda amar bien. Y valentía, ¿no? Porque seguro que en mi viaje me va a tocar un mundo más allá del ordinario, un mundo extraordinario, ¿no? Donde voy a tener aliados, enemigos, donde van a ocurrir muchas pruebas en las que o me agarro a recoba con mi responsabilidad de salir adelante, mi compromiso de amar a pulmón abierto, ¿no? Y con valentía o voy a ir para atrás otra vez a la cueva o lo voy a digerir muy rápido o, espera un segundo, así lo puedo incluso unir con el siguiente que me has dicho. mm. Lo Sí, del- o algo va a morir en mí, en el Café, que no solamente ahora hablo de ello, pero algo va a morir en mí sin que tenga un buen entierro. Con lo cual va a resurgir si es algo que es egoico mío y no le hago un buen ritual de cierre, incluso con el buen ritual de cierre se puede reabrir, pero si no lo mato bien, si no lo cierro bien, va a resurgir, ¿no? Entonces, lo uno con el Death Café, que es esta tertulia que tenemos de 2 horas, una vez al mes, no voy a describir de dónde viene, pero viene de una filosofía muy bella que es crecer en comunidad y desde el respeto y desde la escucha, ¿no? Entonces, en ese foro que sigue unas pautas muy determinadas, en Madrid yo facilito uno, pero en toda España se facilitan online y presencialmente, lo que hacemos es acompañarnos unos a otros en el camino del duelo, de mm, cualquier proceso, no solamente el cuerpo mm, físico, sino también, pues lo que decía antes, ¿no? Los duelos de pareja, los duelos de familia, los hijos que salen de casa, ¿no? Un trabajo, ¿no? Cualquier cosa que nos está costando mucho perder y soltar, hacerlo en comunidad, en un ambiente súper respetuoso, en el que no tengo otra cosa más que escuchar al otro y elegir
también cuando yo quiera compartir, ¿qué quiero compartir? Que me viene bien a mí comunicar y que le puede beneficiar a los demás, ¿no? Ujú. Que volvemos a esa máxima tan bella, ¿no? De la compasión, ¿no? Y del amor. Algo es bueno si es bueno para mí y le hace bien a los demás, ¿no? ¿Y quién decía eso, Karma Tempa? Igual lo sabes tú, en no sé qué población, en una tribu de africana que decía, y no solo en esta generación, sino a 7 generaciones vista. No, me ¿No has lo habías oído? pillado. Pues hay por ahí una tribu que a lo mejor la audiencia alguien lo sabe, que es, Posiblemente. sí, que es, no solamente tiene que ser bueno para mí, bueno para la comunidad, sino que tiene que ser bueno a 7 generaciones vista, ¿no? Entonces Qué estas bonito, tribus, qué sí, bonito. ¿verdad? Ese punto de Desarrollalo tú. responsabilidad, Y sí, con sí. lo que viene, ¿no? Ya, ya, y dos cosas me vienen a la memoria, ese pequeño relato de que un señor mayor está plantando un árbol que va a florecer y dar sus frutos dentro de 30 cuando ya no esté. Entonces, Mm, sí, esto es muy conocido. Que le mm, preguntan, ¿para qué? Pues dirá, y finalmente dice, para los que vienen, que estás haciendo algo para los que vienen. Tú no lo vas a ver, pero lo plantas con el mismo cariño y el mismo entusiasmo que si fueras a comer unos frutos el próximo mes. Y luego estaba recordando también a Nazaret Castellanos, cuando también neurocientífica, divulgadora, y entonces que contaba de estos estudios recientes en cómo a través de la vía materna, que es lo que más se ha visto, pues traemos lo que habitualmente, y voy a parafrasearla, Nazaret mm, Castellano, que no se tome lo que digo como una cita textual porque puedo estar dejándome algo en el mm, camino, cómo vamos heredando una suerte de mochila de hasta 7 generaciones atrás. mm, Entonces, vinculando con esto que dices, pues aquí está la mochila, a ver qué mochila vamos a dejar para los demás, ¿no? Esa cosa así maternal, paternal, que le estás preparando la mochila con lo que necesita el más pequeño de la familia para que haga su camino con aquello que le estás poniendo dentro, recursos para que cuando los necesite, pues sepa y desde la gratitud mm. lo reciba y además que saldrá de forma espontánea el compromiso como en estas carreras que vas recibiendo, El creo que relevo. sí, 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 para irlo transmitiendo. Para sí. ir concluyendo ya, Miriam, cuéntame por favor, ¿dónde podemos encontrarte? Porque Mm. seguramente que de aquí están saliendo preguntas, intereses, cuándo podemos contar con el libro, pero también publicas en redes, una consulta, pues cuéntame un poco dónde podemos contactar contigo. Sí, mira, os voy a mostrar que la mejor manera de que os quedéis con mi nombre es que os enseñe la portada de mi libro porque se escribe de una manera muy complicada mi nombre. Lo veis aquí arriba, Sí, Mirjan y Vodnik, tal y como lo veis ahí, ¿no? Entonces, si le sí, ponéis un punto com, ese lo es tenemos mi web, solucionado. ¿vale? Estupendo. Mirjan.com. Y estoy, bueno, mi web, y luego estoy también en Instagram y en Facebook, estoy en LinkedIn también, y tengo un canal de YouTube, bueno, todo muy modesto y con muchas ganas de llegar a muchas personas y compartir con vosotros cosas tan bellas. Voy a hacer solo un paréntesis antes de que cerremos, que sé que quieres ir a cierre, ¿no? Pero te estaba escuchando cómo describías lo del árbol, ¿no? Y otra cosa que está muy presente detrás del arco iris, ¿no? Es sembrar, ¿no? Lo importante que es sembrar, sembrar, sembrar. Sembrar porque a mí me hace bien sembrar, porque lo voy a recoger yo, lo Ujú. positivo que siembre. Cuidado de no sembrar cosas negativas, porque también las voy a colectar, ¿no? Y quería compartir con vosotros una anécdota muy bonita que me ha pasado esta mañana, ¿no? Yo estoy visitando a una tía mía que está muy delicada y está muy enfadada con la vida, ¿no? Le toca ya irse y no está por la labor, y entonces, bueno, pues está muy, muy enfadada, ¿no? Y entonces yo siembro, yo voy por allí y como he hecho un trabajo en paliativos y el trabajar dando amor, aunque haya oscuridad al otro lado, a mí me produce muchísima satisfacción, pues yo pase lo que pase, siempre siembro y casi siempre nos hacemos unas risas o nos damos unos cariñitos, algo ahí queda, ¿no? Pero ha ocurrido algo muy bonito, ¿no? El otro día yendo al gimnasio recogí 2 castañas, las 2 primeras castañas que vi, que en Madrid hay muchísimas castañas en esta Sí. época del año, ¿no? Y entonces, antes de irme le dije, mira, te he traído esto, a ver si sabes lo que es, casi no ve, ¿no? Entonces se lo di en las manos y me dijo, claro. Dice, lo que tú hacías de pequeña que le ponías palillos, castañas, hacíamos animalitos con palillos, ¿no? Ujú, ujú.
Y entonces, bueno, seguimos recordando lo que hacíamos de pequeñitas con los palillos y me dice, ¿sabes lo que voy a hacer? Cuando vaya a mi casa, que no sabemos si va a volver a su casa, cuando vuelva a mi casa lo voy a plantar para que salga un castaño precioso, ¿no? Claro, Esto ha ocurrido hoy por la mañana, ¿no? claro. Y me llena los ojos de lágrimas, Carnotempa, porque es que en realidad está todo conectado, ¿no? Fíjate lo que acabas de contar tú, que me ha pasado a mí hoy por la mañana, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, tú y yo no hemos preparado esta entrevista, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa detrás del arco iris que hay, ¿no? Pues a descubrirlo. Y no A es un descubrirlo. spoiler decir que hay sabiduría. Y Mm, el asunto es, pues, cómo nos dejamos permear por esa sabiduría. mm. Ese es el punto principal. Miriam, los datos que nos has contado dónde encontrarte, pues estarán en la breve descripción que pondré del, a riesgo de parecer, pues, unos podcaster. Es Pues, necesario para llegar a nuestro público. Las sí, redes son muy sí. necesarias. Estarán las redes donde podamos encontrarte. Y ya sabemos también que leyendo el libro Detrás del arco iris, la sabiduría, en entre líneas nos vamos a estar encontrando. Así que muchísimas gracias por compartir este entusiasmo, que en este caso tiene la forma material de un libro, pero que no está limitado por la forma, sino que hay una esencia que nos comunica los unos con los otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen Tempa.